Gracias, presidente. La senadora Paloma Valencia ha hecho un recorrido bastante importante de lo que ha sucedido en estos 4 años en el gobierno de Gustavo Petro. Yo me quiero centrar, presidente, en lo que conoció el país hace unas semanas y que motivó a este debate de control político. Colombia vio la revelación de una investigación que mostró cómo el gobierno de Gustavo Petro, a través de varios de sus funcionarios, terminó señalado de relacionarse y colaborar con estructuras guerrilleras como las disidencias de las FARC. Y tenemos que repetir esto las veces que sean necesarias para que el país se entere, los que aún no lo saben se enteren de algo impresionante que está ocurriendo en estos momentos en nuestra nación, y es el Estado arrodillándose y entregándose a los grupos guerrilleros. El 23 de julio del 2024 detuvieron una caravana en la que se transportaban una decena de guerrilleros, entre esos alias Calarcá en Antioquia. Llevaban dinero, computadores, teléfonos, armas y hasta un menor de edad reclutado. Un menor, ojo, graves en la edad, de 17 años. ¿Qué pasó con la fiscal y con Petro? A pesar de que aquí se cometieron varios delitos, por mencionar 2, porte ilegal de armas, reclutamiento de menores, no pasó absolutamente nada y la fiscal se movió desesperadamente para que liberaran a estos bandidos. Y no es como Petro sale a decir hoy, que el único liberado fue alias Calarcá. No, liberaron a Calarcá, liberaron a alias Erika, una asesina, liberaron a alias Urias y a alias Ramiro. Estos 4 bandidos, luego de recibir ese premio y ese beneficio del gobierno de Gustavo Petro a través de la fiscalía, su fiscal de bolsillo, volvieron a las armas. Y luego de volver a las armas, el país ha venido conociendo lo que ha hecho la estructura de alias Calarcá, asesinando militares y policías. En manos de la fiscalía quedaron esas memorias USBs, esos computadores portátiles, esas tabletas. ¿Y qué hizo la fiscal? Engavetarlas. Y de no ser por este medio de comunicación que reveló esta investigación, hoy el país no estaría conociendo esto tan grave. Y es que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro lograron infiltrar nada más ni nada menos que la fiscalía, el ejército, la policía, la Dirección Nacional de Inteligencia y el gobierno. El actual jefe del Comando de Personal del Ejército aparece mencionado en estos dispositivos. Se mencionan las reuniones que tuvo con un hombre de confianza del cabecilla guerrillero alias Calarcá. Reuniones en las que este general le proponía montar empresas de seguridad que él le ayudaría a legalizar. La propuesta del general del Ejército a la guerrilla consistía en una sociedad entre este señor, cercano a Gustavo Petro, premiado por Gustavo Petro, y la guerrilla. Él proponía colocar los permisos y las legalizaciones, mientras la guerrilla colocaba a los guerrilleros y las armas. Les manifestó que él conocía la fórmula para que los guerrilleros pudieran moverse tranquilamente en vehículos blindados, portando fusiles y pistolas de manera legal. Ojo, porque este general del ejército le dijo a las guerrillas que esta era una buena inversión, porque cuando llegara el momento de que los procesos de paz fallaran, ellos iban a quedar con estos grupos de seguridad legales. Increíble, ¿no? Funcionarios del gobierno que tantos debates hicieron en contra del paramilitarismo, aquí están prácticamente ayudando a conformar grupos paramilitares. Y miren esto, aparte de las propuestas anteriores, este miserable general Huertas, un traidor de la patria, le propuso a estos guerrilleros darles protección en sus desplazamientos para que pudieran movilizar a sus hombres y a guerrilleros heridos. Esto lo tiene que saber Colombia. Incluso se ofreció a que él podía ir dentro de esas camionetas para que si los paraban en algún retén no pudieran requisarlos. Yo le diría al general Huertas, que con seguridad nos está escuchando, quítese el uniforme del ejército y póngase de una vez el brazalete de las FARC, sinvergüenza traidor.
Las mismas disidencias mencionan la relación y el vínculo de ese general Huertas con Gustavo Petro, un aliado del actual presidente de Colombia. Le ayudó en la campaña presidencial y como premio recibió el reintegro al servicio activo, nombrándolo al frente del comando del personal. Es este miserable traidor general Huertas el que decide a quién nombra, a quién retira y a quién ordena trasladar en el ejército. Aparece otro, Wilmar Mejía. 14 fuentes, yo le pido acá a la chica del Ministerio de Defensa, 14 fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas confirman que en esta investigación el poderoso funcionario de Gustavo Petro está vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia y es tan cercano a la guerrilla de las disidencias de las FARC que ya le tienen un alias El Chulo. Según el testigo que habla en esta investigación, alias El Chulo es el encargado de acercar a las organizaciones guerrilleras con coroneles y comandantes y fue alias El Chulo el que le presentó a la guerrilla al general Huertas. Yo quiero decirle al general del ejército Huertas lo siguiente: esos guerrilleros a los que está ayudando son los mismos que asesinan a los soldados que están en las montañas de Colombia poniendo el pecho por la patria. Usted, general Huertas, no es más que un miserable traidor de la patria. Y en un país con más justicia y no con impunidad como Colombia, seguramente usted sería condenado a un merecido fusilamiento. Los planes de estos funcionarios de Petro con la guerrilla de la FARC no se quedaron en palabras. Empezaron a tener reuniones. Huertas viajó a Venezuela y se reunió con el poderosísimo guerrillero alias Richard Catatumbo. Y luego también viajó el amiguito de Gustavo Petro, Wilmar, a Venezuela para reunirse con otros guerrilleros y definir los presupuestos de cuánto le iba a quedar a cada quien con las estructuras de seguridad legales que iban a montar, que no serían más que grupos paramilitares. Las reuniones en Venezuela avanzaron también, que hicieron unas reuniones en Bogotá y en esas reuniones llegó el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo, otro funcionario que hace parte de estas instituciones que hoy se ven enlodadas en esta triste investigación. En esas reuniones empezaron a hablar de la compra de una centena de armas, una decena de fusiles y más de 80 pistolas. Empezaron a coordinar cómo sería la documentación para legalizar a estos guerrilleros, legalizar los carros, qué blindaje iban a tener las camionetas. ¿Cómo fue el negocio? El general Huertas, este señor Indumil, Wilmar Mejía, se encargaban de la legalización de todos los documentos y la guerrilla colocaba los guerrilleros y las armas. Muy grave, pero lo que me parece a mí más grave de esta investigación, para mí lo más grave, es lo que viene a continuación. Y es que en esta reunión en la que estuvo el general Huertas, el funcionario de Petro, Wilmar Mejía, y 6 oficiales más, acordaron entregarle a la guerrilla de las disidencias de las FARC las frecuencias radiales del ejército, las cuales son secretas y con las cuales las guerrillas iban a saber la ubicación de las tropas militares y las operaciones que fuesen a llevar a cabo. Gravísimo, porque ahí es donde entendemos por qué tantos militares de nosotros han sido asesinados. Desde el año 2022 hasta la fecha van 453 uniformados asesinados, siendo el 2025 el año donde más han tenido que morir policías y militares. ¿Quiénes los han asesinado? Las disidencias de las FARC y el ELN, las mismas guerrillas a las que Gustavo Petro ha venido dándoles diferentes beneficios. Y cuando digo que son unos malditos traidores, porque no se merecen menos, lo digo por lo siguiente, porque no solamente entregaban beneficios como legalización de vehículos y hombres guerrilleros, pasándolos como hombres de seguridad, no solamente entregaban las frecuencias radiales, sino que, ojo con esto, lograron infiltrar la fiscalía y recibían en tiempo real diferentes tipos de documentos secretos.
actas de procesos, teléfonos intervenidos, cuáles sí, cuáles no, documentos de inteligencia militar. Pero esto ya es lo más triste. Recibían las guerrillas las hojas de vida de esos suboficiales de inteligencia que estaban recolectando información para llevar a cabo operaciones contra las disidencias de las FARC. No solamente le avisaban a la guerrilla de las disidencias dónde estaba el ejército y qué operaciones iban a realizar, sino que también les avisaban cuáles eran esos suboficiales que los estaban investigando. ¿Para qué? Para que los asesinaran. Toda Colombia vio también cómo Iván Mordisco, a través de su cuenta de X, manifestó sentirse traicionado por Gustavo Petro. Después de ayudarle en campaña, entonces Gustavo Petro salió a tratarlo de traqueto. Pero lo que nunca había visto Colombia es lo que vamos a ver en el siguiente video. Por favor, pónganlo. Por eso aparecen en los computadores de Calarcá. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Ahí tienen para que lo analicen sin fatigarse. Iván Mordisco confesando que ayudó a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez y que todo se hizo a través de Francia Márquez. Diga lo que diga hoy Francia Márquez, yo a Francia Márquez no le creo. No le creo. Ahora, ¿por qué no le creo? Porque voy a terminar con la siguiente línea de tiempo. Ojo con esto, senadores. Primero, de funcionarios de Gustavo Petro les entregan las frecuencias radiales del ejército para que supieran las operaciones y dónde estaban ubicadas las tropas militares. Luego detienen la caravana de alias Calarcá y aparecen unos dispositivos que llegan a manos de Luz Adriana Camargo, una fiscal de bolsillo que durmió estas pruebas. ¡Ah, qué sorpresa! Tercer punto. Empieza Gustavo Petro desesperadamente, Paloma Valencia. Paloma, empieza Gustavo desesperadamente a ordenar bombardeos contra Iván Mordisco. 3 años en que no quiso bombardearlo, pero cuando reciben unas USBs con una información donde Iván Mordisco dice, tengo las pruebas para mostrar cómo le ayudamos a Petro y todo fue a través de Francia Márquez, Gustavo Petro dice, hay que matar a Iván Mordisco, hay que bombardear a Iván Mordisco. 13 bombardeos lleva. ¿Y sabe cuándo arrancaron? Un día después de que esta caravana fuera capturada. Entonces, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Cuál es el miedo de Gustavo Petro y qué está escondiendo? Porque ahora sí quiere matar a Iván Mordisco. ¿Y por qué no quiere matar a alias Calarcá o a los guerrilleros del ELN? Porque solo quiere callar al que dice tener pruebas y que va a cantar. Yo termino con esto. Gustavo Petro está desesperado. Él sabe lo que hizo para llegar al poder. Es que Juan Fernando Petro dijo, en la picota nos decían, entregamos el 90%, déjenos el 10% de los bienes. ¿Y que estaba en el proyecto de ley que nos llegó a nosotros, Paloma Valencia? Subir el porcentaje de los bienes con los que se quedaban los narcos. Por favor, esto no pueden ni salir a negarlo. Juan Fernando Petro lo confiesa y aquí vienen los politiqueros de la izquierda a traernos un proyecto para materializar el compromiso que hicieron con esos bandidos en la picota. Hoy, cuando Gustavo Petro está viendo que las pruebas están saliendo a la luz, y ojo que se tenga, yo creo que el desespero de llegar al poder es que no llegue un presidente que les destape las porquerías que tienen que estar ahí ocultas. Porque con seguridad cuando se logre establecer una relación de Gustavo Petro con el narcotráfico, una pijama naranja es lo que le espera. Porque él mismo se encargó de decir que esas disidencias ya no eran grupos revolucionarios, sino grupos traquetos y mafiosos. Pues si él está vinculado y relacionado con esos grupos mafiosos, tendrá que ir a responder a los Estados Unidos. Sobre esta investigación que dijo, que era un montaje, él se aprovecha de que puede tener una locución para engañar a Colombia. Y salió a decir que eso era inteligencia artificial. Quedó en un completo ridículo. Como dicen por ahí, una rasca mal desenguayabada. Porque la fiscalía sacó un comunicado en el que dijo, sí,
Sí, existen esas pruebas, existen esas evidencias y se abre una investigación. Entonces, ni es montaje, ni es inteligencia artificial. $30 segundos, senador JP. Ni podrá seguir engañando a los colombianos. Ministro de Defensa, el gobierno pasa, los políticos pasan, lo que queda es la patria y la patria que le dejamos a nuestros hijos. Siempre Colombia por delante. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Tiene el uso de la palabra. Pero ustedes están un poquito de malas, porque esto que fue develado por Noticias Caracol, estoy segura que lo tienen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La Fiscalía no señala ni comunica públicamente que está capturado Alexander Díaz, alias Calarcá, que además de armas y de dinero, iba un niño. Los niños que tantas lágrimas le sacan, de esas lágrimas de cocodrilo a la izquierda. En una jornada cargada de tensiones políticas, María Fernanda Cabal volvió a encender el debate nacional con un mensaje contundente. Colombia no puede seguir entregando oportunidades ilimitadas a los grupos armados que históricamente han sembrado terror en el país. En la sesión del Senado del 3 de diciembre y en declaraciones posteriores, Cabal criticó con fuerza la postura del gobierno frente al ELN, denunciando lo que ella considera una serie de concesiones que ponen en riesgo la seguridad y la justicia para los colombianos. Lo que develó Caracol Televisión, que después fue víctima de amenazas por los amigos del gobierno, después fue reforzado con la ampliación de esta investigación. Yo quiero preguntarle a quienes hoy ejercen el poder en Colombia, ¿cómo se llama lo que están haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el delito frente a los policías y soldados asesinados cuando se ha comprobado una complicidad abierta de las disidencias con miembros de la fuerza pública, con un general que mueve, traslada, asciende o da de baja a quienes componen el Ejército Nacional? ¿Qué nombre titularía la izquierda? ¿Qué hubiera hecho la izquierda cuando era oposición? ¿Qué hubiera hecho siendo oposición? ¿Se llama crimen de Estado? Esa frase que tanto les gustaba para poder desdibujar las acciones legítimas de la fuerza pública, ¿se llama crimen de Estado? Yo les dejo esta reflexión. ¿Cómo se llama cuando un general está aliado con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia y le dan coordenadas a los asesinos de soldados y policías? Claro que es traición a la patria, pero ¿cómo se llama? Quiero que le pongan un nombre. ¿Crimen de Estado? Quiero que este debate no siga distorsionado, invocando nuevamente al presidente Uribe y victimizándolo. Den la cara, respondan ustedes que antes estaban en la oposición y se victimizaban porque los muertos civiles, militares, policiales y los desplazados son culpa de alianzas criminales que se pactaron en el pacto de la picota, como lo dijo el hermano de Petro. Alianzas criminales a las que Petro no les pudo cumplir con sus proyectos de ley. Por eso metió ahora el de sometimiento. Por eso los sube a la tarima en Medellín. Mandan los mismos que antes señalaba este gobierno de victimarios. Sí, los paramilitares y los guerrilleros hoy son socios y son socios de este gobierno. Por eso se quedan callados y por eso nombran gestores de paz a cuanto criminal hay que en el pasado señalaban de genocidas y de asesinos. Hoy les sirven esos asesinos para su proyecto de toma del poder.
La paz total no es otra cosa que una alianza narcocriminal de este gobierno que ganó con la plata del narcotráfico y con los fusiles en las regiones de Colombia, ofreciendo mesas de negociación que a mí me cuentan que cuestan hasta 11.000 millones. Cabal cuestiona que el gobierno siga insistiendo en otorgar nuevas oportunidades al ELN, incluso después de múltiples incumplimientos y atentados a lo largo de los años. Según la senadora, cada concesión se convierte en una licencia para que la guerrilla mantenga su capacidad de daño mientras gana tiempo en la mesa de negociación. Cada mesa de negociación sirve a la criminalidad para traficar coca, sirve a la criminalidad para el control territorial y sirve a la criminalidad para robarse las elecciones. Pero ustedes están un poquito de malas, porque esto que fue develado por Noticias Caracol, estoy segura que lo tienen las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Allá no hay un gobierno demócrata para que le tomen del pelo, que le ayudó tanto a la izquierda del mundo. No, no, no. Allá hay un gobierno distinto y América Latina está girando hacia la libertad y el sentido común, lo que no les gusta, porque ustedes aman a los pobres y por eso los multiplican. El 23 de julio, señor presidente, de 2024, en horas de la mañana, tropas de la 4ª Brigada del Ejército Nacional instalan un retén en Anorí, detienen la caravana con camionetas blindadas de la ONP. Ay, pobres los líderes sociales a los que les dan, si les va bien, un chaleco. Las camionetas pagadas por los colombianos para los narcoasesinos de la guerrilla hoy aliados con los paramilitares socios del gobierno de Petro. El ejército requisa y encuentran armas, cargadores, municiones, los trasladan al batallón. ¿Qué se encuentran? ¡Ay, sorpresa! Alias Calarcá con suspensión de orden de captura porque era negociador. ¿Cómo pervierten el lenguaje? Todo lo que se llame paz ya lo distorsionaron. Gestores de paz, paz, la obsesión de la paz que no es otra que el disfraz de la toma del poder. Contaba con armas de fuego, dinero y elementos que constituyen la comisión de diferentes delitos en flagrancia. Y me quiero detener aquí. La Fiscalía, el día después, confirma la captura en flagrancia. Delito de fabricación, de porte, tenencia, todo lo demás. Perfecto. ¿Y qué sucede después? La Fiscalía no señala ni comunica públicamente que está capturado Alexander Díaz, alias Calarcá. Pero ese mismo día anuncia que 3 de ellos serían dejados en libertad porque contaban con órdenes de captura suspendidas. Alias Perdomo, Urias Perdomo, Calarcá y Ramiro. Y la fiscal general no tiene ningún reparo en emitir una resolución aclarando que la suspensión de órdenes de captura también se extendía a los casos de flagrancia. Vaya, vaya, la fiscal general cambiando la constitución política de Colombia. Esto es constitucional, ni siquiera es un desarrollo legal. La flagrancia no es negociable. Esa resolución fue posterior a la comisión de los delitos. ¿Qué más sucedió? Ordenó la libertad de Calarcá, argumentando no solo que eran negociadores, sino que la flagrancia también quedaba bajo el amparo de la decisión de la Fiscalía General. Pero resulta que además de armas y de dinero, iba un niño. Los niños que tantas lágrimas le sacan, de esas lágrimas de cocodrilo a la izquierda. Los niños que hacen llorar a Petro, los de Gaza, no los de Tibú, no los del Cauca, reclutados, no los del Chocó en Ismina, confinados. Un niño, eso se llama un crimen de guerra. No le importó a la fiscal general de la Nación. ¿Y saben qué pasó después?
Muy bien. Después vienen hechos que no solo seguiremos lamentando con el tiempo, sino que serán denuncias donde el Estado colombiano tendrá que responder. Y que responda el Estado, pero que respondan individualmente los responsables de estas muertes. ¿Qué fue lo que sucedió después? Yo se los describo aquí. Viene la quema de un bus en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico, en Caquetá, incinerando al sargento viceprimero Carlos Cisneros Majagual. Viene el asesinato de 7 militares en Guanapalo, en Guaviare. ¿Qué más sucede? Viene el asesinato de 3 hombres de la policía en Amalfi al derribar el Black Hawk en el que se movilizaban. ¿Qué más viene? 11 secuestros. ¿Qué más viene? Vamos a juntar todos los hechos que sucedieron por cuenta de un contubernio, de un concierto para delinquir entre el gobierno nacional, el alto comisionado, ese de la DNI, que también me cuentan que él es el que descabeza policías y militares si tienen experiencia en inteligencia o si estuvieron en combate, y la Fiscalía General de la Nación. Un contubernio que ha producido muertos entre civiles, militares y policiales. Repito, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tipo de delito tenemos que tipificar ahora que las disidencias, traquetos, guerrilleros y paracos trabajan con este gobierno, dando coordenadas para sacar más coca, para asesinar colombianos, para asesinar líderes sociales? Que respondan aquí, porque ustedes van a ser corresponsables, porque tienen que responder y se tienen que individualizar a todos los que han convertido el Estado colombiano hoy en sujeto, en víctima, en no tener capacidad de sobrevivir a los embates de la criminalidad. Por eso Petro niega que exista el cartel de los soles, porque ya está aquí. Así como gobierna con su amigo Maduro, él quiere lo mismo para Colombia. Le voy a contestar como dijo Francia Márquez cuando estaba toda creída que recién llegó al poder. No la quieren ni en su pueblo, Suárez, Cauca. De malas. Ustedes están muy de malas porque el mundo cambió. Y para terminar, quiero también darles una mala noticia. Cuando el Centro Democrático tenga candidata única, nos veremos en las elecciones porque vamos a arrasar. Y la izquierda será parte del pasado, de la delincuencia, de la criminalidad, de la pobreza que no queremos vivir más en este país. La historia de la detención de Anorí, una de las historias más impresionantes. 23 de julio de 2024, un general muy acucioso hizo un operativo de inteligencia que iba a dar con la captura de unos cabecillas de Calarcá. Sorpresa, no cayó uno, sino 7 cabecillas de Calarcá, incluyendo al mismísimo jefe Calarcá. Y entonces viene el despliegue del gobierno. Lo primero que hicieron fue empezar a decir que había que sacar esa directiva. Por eso la saca la fiscal Camargo, para cumplirle a Calarcá, senadora Angélica. Una directiva que dice que a usted no lo tienen que detener en flagrancia, porque claro, andaban en los carros de la UNP con armas ilegales, con oro, con plata, con un muchachito reclutado menor de edad. Y entonces la fiscal viene y nos dice que esos no son delitos de lesa humanidad y que la directiva de la fiscalía implica que ellos pueden andar a sus anchas con el narcotráfico, los niños reclutados en los carros de la UNP. Presidente Petro salió a decir que tranquilos colombianos, que ellos seguían capturados. Mentira. Aquí les estoy mostrando cómo fue la cosa. Inmediatamente liberaron a Calarcá, el mismísimo jefe de las disidencias. Liberaron a Ramiro, comandante de la subestructura 18, a Urias, el cabecilla del frente Rodrigo Cadete, a Diana Carolina Rey. Oiga, esta es la que más me ofende, porque Estampona es la reina de la extorsión. Se la pasa ya
en el Caquetá, extorsionando al campesinado colombiano, y la soltó el gobierno del cambio. ¿La soltó cómo? Con la famosa resolución que sacó la Fiscalía, que dice, oiga pues, que a usted en flagrancia no lo pueden capturar si usted tiene un salvoconducto delictivo que se llama gestor de paz. Con un agravante, dijo que ahí no había delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, los niños reclutados no son delitos de lesa humanidad. Bueno, pero empezaron a procesar otros tres, estos tres de aquí. María Alejandra Ojeda, Oliver y Firu, 3 zampones. Pero adivine qué hizo el gobierno inmediatamente para cumplirle a las disidencias. Los nombraron gestores de paz inmediatamente para que no los tuvieran que mantener detenidos. Póngame atención a esto. El gobierno Petro en esta resolución los nombra gestores de paz para no dejarlos detenidos. Pero se les olvidó un detallito. En ese operativo de Anorí, donde cayeron 7 cabecillas, la fuerza pública incautó los computadores y los celulares. ¿De quién? De Calarcá, el jefe de las disidencias y de su comitiva principal. Son los documentos más importantes que haya capturado la fuerza pública después de los computadores de Raúl Reyes. Y adivine qué, la fiscal general no se enteró, dice ella. 16 meses los computadores estuvieron desaparecidos sin que nadie supiera la información. La fiscal ha salido a decir que la culpa la tiene la fiscal que los recibió. Mentira, ahí están todos los soportes de que la fiscal le dijo a sus superiores que la información era sumamente delicada. Pero la fiscalía no actuó. 16 meses, senador Guerra, tuvieron congelados los computadores. ¿Sabe por qué estamos haciendo este debate? Porque la prensa libre de Colombia no se rinde. Porque Noticias Caracol Televisión encontró y tuvo acceso a mucha de esa información. Y vean la belleza que encontramos. ¿Qué había en los computadores y los celulares del mismísimo Calarcá? Bueno, primero, estaba toda la información sobre 2 temas. La cooptación del gobierno o el cogobierno de las disidencias en el gobierno del cambio. Y ya les voy a contar lo que hicieron. Pero mire, uno podría decir, citico el gobierno, es que no sabía que lo tenían infiltrado. Pero yo quiero que ustedes observen esto. El general Juan Carlos Fajardo, que era el comandante de la 7ª División del Ejército, que fue el que hizo este operativo, donde cayó Calarcá y los jefes, y donde cayeron los computadores y los celulares, lo sacó el gobierno de Gustavo Petro. Pongan atención, el premio al general que hizo este operativo fue que lo sacaron de la fuerza pública. Claro, era grave porque le estaban incumpliendo a las disidencias. Y viene entonces esta bellísima historia de lo que pasó después. La fiscal general sale a decir que ella nada tiene que ver, que ella porque iba a estar enterada del operativo más importante que ha hecho la fuerza pública en este gobierno contra las disidencias, y que lo de los computadores y los celulares ni idea, que esa investigación empezó ayer, salió a decir. Pero vale la pena que recordemos, y esto es bien importante, que esta información es gravísima. Junio de 2022, senador Cepeda nos podrá contar sobre esta reunión. Fueron y buscaron retirados de nuestra fuerza pública unirse a la campaña política. Iván Cepeda, sí señor. Tiene usted razón, querido senador Efraín Cepeda, en que hay 2 Cepedas. Aquí está el senador Cepeda en esta reunión. Allá llegó el coronel Mazo, allá llegó el general Huertas, allá llegó Alfonso Mansur, el director de los veteranos por Colombia, el general Henry Pinto. Los pusieron a hacer política, campaña por Petro, y violando, en mi opinión, la Constitución y la ley que exige que las Fuerzas Armadas de Colombia no participen en política. El mecanismo es maravilloso. Se retiran, hacen política y luego usted los reincorpora y todos quedamos bien contentos porque así se puede hacer política y miembro de la fuerza pública. Mira la trampita que le hacen al país. Pero no es una trampita, es una trampota. Mire aquí adelante el buen amigo del senador Iván Cepeda, el doctor Iván Velázquez, Mindefensa, nombra a toda esta gente bonita que ayudó en la campaña en el gobierno. ¿Y a quién nombra? A Mazo, de asesor de despacho. ¿Y lo pone a qué?
a decidir los temas de inteligencia. Aparece este Wilmar Mejía. Oiga, la señora Guerrero quedó en pañales, porque es que Wilmar Mejía era un licenciado de educación física que lo nombran agente en la DNI. Oiga pues, y al año se convierte en el director de inteligencia. Berraco, ese man tiene talento. ¿De dónde salió? ¿Quién le hizo el polígrafo? ¿Cuáles eran? ¿Cumplía los requisitos para ser director de inteligencia? El señor Wilmar es el mismo que ya le... ¿Ah? Peor que un bodeguero, querida senadora. Pero era tan de confianza del presidente Petro que lo nombran al mismo tiempo representante del presidente en la Universidad de Antioquia. O sea, bien cercano, bien cercano. Que usted no nombra un bodeguero en la universidad. Pues bueno, fíjese que el señor una carrera meteórica, pero aquí viene el primer incidente que es supremamente grave. El gobierno del presidente Duque recibió información de entidades de inteligencia extranjeras que mostraban que Huertas era una ficha de los narcoterroristas. Y el presidente Petro lo reincorpora y lo quiere nombrar comandante del ejército. Y entonces las agencias de inteligencia extranjeras le dicen al presidente: ni se le ocurra, presidente, este señor está muy cuestionado. ¿Y sabe qué hizo Petro? Recibió el informe de inteligencia del genio de la inteligencia, Wilmar, el licenciado de educación física, que le dijo: no se preocupe, presidente, este es un hombre íntegro. Y resulta que entonces meten a Huertas, ya no de comandante del ejército, sino de comandante de personal. Y pongan atención, ¿qué controla el comandante de personal? Oigan pues, los retiros y los ascensos de nuestra fuerza pública. Mírelo bonito de esto. Este señor Huertas, ficha de las disidencias, empieza a controlar los ascensos y los retiros. Y miren, aquí está Wilmar reconociendo, esto vale la pena, no lo voy a repetir porque lo mostramos ayer, reconociendo que él hizo los informes con los que el presidente Petro reincorporó a Huertas. Todo bien, todo funciona, estamos bien unidos. Y miren lo siguiente tan bonito. Mejía, que también lo reincorporaron, incidía en la salida de oficiales, Mazo en la salida de oficiales, ahí está, cómo le asesoraba al ministro Iván Velázquez quién entraba y quién salía. Mire que todos, qué bonito, quedaron decidiendo la vida de los oficiales y suboficiales de la fuerza pública. Y esta es la purga estalinista, podríamos decir, que hicieron en las Fuerzas Armadas de Colombia. Nos sacaron 17 mayores generales en el ejército, 20 mayores generales de la policía. Nos sacaron 107 coroneles de nuestra policía. Oigan esto, recomendado por las disidencias de las FARC. Y nos sacaron 97 coroneles de la Fuerza Aérea. ¿Sabe qué había, senadora Angélica, en los computadores y celulares de Calarcá? Chats con esta gente buena que reincorporó el gobierno del cambio, que estaban dedicados a hacer la purga estalinista de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahí están. Y entonces dicen: ah, no, es que hay que investigarlo. La investigación preliminar ya muestra que los correos son los certificados correos de esos agentes de inteligencia, de esos generales, hablando con las disidencias. Vea una pregunta capciosa que yo hago aquí. Aquí el gobierno nos quiere hacer creer que Calarcá y sus disidencias se pusieron de acuerdo con las agencias de inteligencia internacionales para inculpar a Huertas y a Mazo y a Wilmar, porque todos es gente buena. Y que ellos se pusieron de acuerdo y que esa información de los computadores y los celulares no se sabe cómo llegó allá. Sigamos más adelante porque esto vale la pena. Aquí está la destrucción de nuestra fuerza pública. No en vano tenemos los resultados de seguridad, donde el homicidio crece, donde todo avanza. Y aquí vale la pena mencionar que la secretaria de Gabinete de Mindefensa, aquí presente, también fue UTL del senador Iván Cepeda. Esto para mostrar la vinculación que se tiene con el ministro, que hace parte de la entraña del pacto histórico, para que no digan que son decisiones de un ministro que ya salió y que nada tiene que ver con el gobierno. Claro que tiene que ver con el gobierno y con su candidato. Sigamos adelante. Mire aquí la belleza. Este sí es el organigrama estrella. Aquí está Iván Velázquez, que nombra a Huertas y a Mazo, que eran compañeros de curso, amigos que fueron a esa misma reunión y que son los padrinos de este señor Wilmar, el licenciado de educación física.
Pero también en los computadores y los celulares, ¿sabe qué apareció, senador JP? Que el gobierno se había comprometido a través de esta gente en regularizarle la condición a los guerrilleros. Sonido para la senadora Paloma, por favor. Les iban a dar, oiga, senador Inti, les iban a dar agencias de seguridad. Y están los chats y los correos y las reuniones donde les iban a legalizar los carros, las armas, los fusiles. Oiga, qué casualidad. Este señor Alfonso Mansur tiene investigaciones en la Procuraduría por 18 licencias express de empresas de seguridad. Qué bello el gobierno del cambio, qué bello. Y vale la pena que pasemos a la Dirección Nacional de Inteligencia, todita en manos del M-19. Vale la pena recordar que estos funcionarios que salían en los computadores y los celulares no los quiso sacar el gobierno, los tuvo que sacar la Procuraduría. ¿Sabe qué dijeron? Que había que hacer una investigación, porque no le creen a las agencias de inteligencia internacionales, ni a los computadores, ni a los celulares de Calarcá. O más bien, pensaban que se iban a quedar engavetados de por vida. Mira la Dirección Nacional de Inteligencia que se le entregaron al M-19. Casanova, el prófugo Ampón, expresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González, prófugo, fundador también del Partido Verde, y el doctor Jorge Lemus, que hoy tampoco vino, porque es que nos debiera contar esas preguntitas. El licenciado de Educación Física, ¿de dónde salió? ¿Quién fue que lo recomendó? ¿Cómo llega a ser director de inteligencia? ¿Quién le hizo el polígrafo? ¿Quién le hizo el estudio de seguridad? ¿Cumplió con los requisitos del cargo? No, eso nada, no lo van a responder. Pero bueno, lo que sí es interesante es que si le entregaron la inteligencia a las disidencias, aquí hay una pregunta que yo tengo que hacer. ¿Las centrales de inteligencia de este gobierno se enteraron del atentado a Miguel Uribe y no lo dijeron? Que nos lo respondan. Porque es que cuando uno le entrega la inteligencia de este país al narcoterrorismo, tiene una responsabilidad. Y tienen que responder por eso. Y quiero seguir más allá. No solamente estamos hablando de Lemus, que dice que no tiene ni idea de nada, porque el bueno es este señor Wirman, el licenciado. Pero mire lo interesante de todo esto, porque es que aquí es que todo empieza a cuajar. El señor de inteligencia lo nombran en las mesas de negociación de la paz total para que acompañe al senador Cepeda. ¿De cuándo acá la inteligencia participa en mesas de negociación con grupos ilegales? Pero es interesante porque se vuelve la DNI ahora la central de negociación. Y ponga atención a lo siguiente. Aquí está el proyecto de este gobierno donde querían centralizar toda la inteligencia en la DNI y querían darle facultades al presidente para otorgar investigaciones de inteligencia de forma verbal. Vea la belleza, para chuzar a la oposición o para perseguirla, para que era que querían eso los de pacto, que también no lo cuenten. Pero vale la pena recordar lo que ha hecho la Fiscalía para cumplirle a las disidencias y a todos los grupos narcoterroristas. Yo ya les conté, cambió para que no los puedan capturar en flagrancia. Decidió que sí se pueden levantar órdenes de captura de extraditables. Oiga pues, y lo más interesante de todo, viene destruyendo la Fiscalía General de la Nación. María Fernanda, usted me lo había comentado y aquí están las cifras. Mire, resulta que ella sale y dice que es que nos hace falta más fiscales especializados en el Gaula para que hubiéramos podido saber rápido de lo que estaba pasando en esos computadores. Pues bueno, vamos a pasar de 120 para la investigación del secuestro y de la extorsión a 40. Porque claro, como el secuestro solo se ha duplicado y la extorsión ha crecido en 57%, no se necesitan 10.000 casos de extorsión que se guardarán en los atanqueles como mecanismo para defender a las disidencias. Y aquí están los 3 documenticos que ha firmado el senador Cepeda, el senador Iván Cepeda. El primero, mire esta belleza, querido senador Alejandro, mire esto. Los acuerdos adoptados en la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado. Oiga, con la sola firma del senador Cepeda, usted obtiene una política de Estado. Él representa a todo el Congreso de la República cuando negocia con el ELN. Usted, senador Carreño, que le toca hacer tanta briega para sacarle los beneficios a la fuerza pública,
Pues los terroristas, con la firma del senador Cepeda, de una vez construyen política pública en este país. La segunda, mire qué bella, dice, acepta el reclutamiento de menores. Firmó el senador Cepeda con el ELN, no utilizar de manera alguna menores de 15 años de edad en el conflicto armado, porque los de 16, 17 y 18 sí los pueden reclutar. Gracias, senador Cepeda. Los padres de familia de Colombia se lo agradecen. Y la última perlita, el senador Cepeda legitima el secuestro con fines económicos. Dicen, hemos acordado esta tregua por 180 días. Y entonces en esa tregua dicen que no se pacta nada, pero el ELN agrega que por esos 180 días, de manera unilateral y temporal, se van a suspender las retenciones de carácter económico. Mejor dicho, después de la tregua con la firma del senador Cepeda, que secuestren a los colombianos y que les saquen la plata, como se la han venido sacando siempre. Y yo quiero terminar mostrándoles a ustedes el video de Benedetti, que no se nos puede olvidar. No se oye muy bien, pero se lo resumo. Benedetti dice, ¿cómo se atreven a maltratar a un man que les hizo 100 reuniones políticas y les consiguió 15.000 millones de pesos? Bueno, ¿de dónde vienen esos 15.000 millones de pesos? Ayer le mandaron orden de captura a Nicolás Petro, que le recibió la patrica al hombre Malboro, al Turco Isaca y a todos los bandidos. Pero nos dicen, tranquilos, que la plata no les llegó a la campaña. El hijo del presidente se la robó. Imagínense la defensa que nos dan. Y yo quiero terminar con esto nuevo. Cuando todos sabemos que la segunda Marquetalia goza de la protección de Maduro, que el ELN goza de la protección de Maduro, que las disidencias gozan de la protección de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos le puso fin. Senadora, un minuto para que termine, que hay otros senadores también citantes que van a intervenir. Mire, cuando le dijo esto, senadora Angélica, le dice, vamos a tumbar a Maduro, el presidente Petro sale a defenderlo. Hace